Se toma un cuento y se lo pone delante de un grupo de estudiantes, 20 o 40. Se lo lee hasta lograr el adormecimiento del auditorio, calcular bien el tiempo. Una vez concluido, se pregunta, ¿les gustó el cuento? Por supuesto, la respuesta generalizada es sí, con excepción de uno. Siempre hay uno que dirá que no. Al que dijo que no, se le pregunta, ¿por qué no? Y por supuesto no sabrá qué responder. Para lograr una excelente motivación, se identifica a uno de los que dijeron que sí y se le pregunta por qué sí le gustó. Un silencio vergonzoso se hará extensivo a todo el auditorio, que de inmediato comprenderá no estar en condiciones de contestar por qué sí o por qué no. Tenemos aquí una brillante oportunidad de practicar sadismo pedagógico. Si lenta y progresivamente vamos preguntando uno por uno por qué sí o por qué no. Es claro que nosotros tampoco estamos en condiciones de decir por qué nos gustó el cuento, pero también es cierto que estamos profesionalmente capacitados para demostrar lo contrario. Una vez lograda la actitud somnolio-temerosa del alumnado, se acuesta el cuento multiplicado por fotocopias sobre los pupitres. Debemos destacar el amplio espíritu de colaboración del cuento, que no opone ninguna resistencia. Con una virome o lapicera se quita el título y se lo coloca en una hoja aparte. Luego se hurga hasta encontrar el nombre del autor, separándolo e inyectándole numerosos datos obtenidos en la biblioteca o en algún diccionario o en Google. De esta manera, si el autor es conocido o muy famoso, ocupará un importante espacio, probablemente superior al cuento. En caso contrario, habrá que ponerlo en hoja aparte, una especie de terapia intensiva que puede ser utilizada para arruinarle el fin de semana a los discípulos, si le damos la tarea de investigar datos del autor. Con mucho cuidado se van extrayendo los personajes, evitando que le queden adheridos fragmentos del relato. Una vez extraídos los personajes, se hará un estudio particular de cada uno, o de algunos, según sean pocos o muchos. De ellos se anotará sexo, color, mirada, voz, ojos, estatura, uñas, dientes, alientos, situación económica y social, carácter, relaciones con su pareja, integración con la comunidad, formas de vestir, habilidades y destrezas, aspiraciones, ideales, nivel de lengua, hábitos sexuales, para estar a tono con los tiempos, y nada más. Ya sin el título y sin los personajes, el cuento queda en mejores condiciones de ser abordado. Con mayor comodidad, ahora se procede a retirar el lugar o los lugares donde se lleva a cabo el relato y se analizan. El paisaje brinda la oportunidad de realizar interesantes incursiones. Por ejemplo, si se habla de un quebracho, se pueden adosar fotografías, hablar de durmientes ferroviarios, de la forestal argentina, de la ecología, o concretar una conferencia sobre la industria tánica. Si aparece una víbora, nos podemos remontar a Adán y la manzana famosa y terminar con las últimas novedades aparecidas sobre la crotoxina. A esta altura, el cuento está mucho más sometido que en el momento inicial, y los estudiantes se animarán a descolgar los diálogos, despatarrar la época, el tiempo, tijeretear los adjetivos, dejando desplumados los sustantivos y otras exquisiteces, como por ejemplo qué pensó el autor o qué es lo que piensan los personajes, y hasta discutir tan interesantes tópicos. Finalmente, de todo el cuento solo ha quedado el argumento, y cualquiera de los alumnos podrá tomarlo entre los dedos
y levantándolo en son triunfal, podrá decir, por ejemplo, una víbora mordió a un hombre y el hombre se murió. O 3 loquitos degollaron a la hermana como si fuera una gallina, etc. Extraído finalmente el argumento, ahora queda la esencia, es decir, la hoja blanca tal cual la encontró el escritor cuando empezó a escribirlo. Logrado el folio en blanco, se arma de nuevo el relato, que queda algo así como un rompecabezas armado, una especie de Frankenstein literario. Ahora se lo lee de nuevo y evidentemente la cosa es muy distinta. El título ya no es el título, sino que puede ser el sutil preanuncio de un final inesperado, y cualquier párvulo podrá argumentar que la adjetivación abundante y rica le generó sensaciones auditivas y psicológicas que lo conmovieron. Y todos estarán en condiciones de decir por qué les gustó el cuento, y habremos logrado una magnífica clase y 40 o 20 nuevos enemigos de las letras. Análisis literario de Luis Rubén Tura, del libro El Ojo Curado. Un gran abrazo.